por el espacio. Gracias a todas y todos por estar aquí. Lo que voy a platicarles hoy tiene que ver con un proyecto de incidencia, de participación, de acompañamiento, también de investigación, junto con el colectivo Ángeles de Pie por Ti, que tiene dos aristas, ¿no? Una proviene de mi pertenencia a la Ibero León como universidad, y entonces en toda la parte del trabajo con la memoria y la historia de vida de las integrantes del colectivo. Y una parte tiene que ver también con un PRONACES, ¿no? Incidencia política de familias de personas desaparecidas en Guanajuato y Jalisco, mediante organización y memoria, en que también trabajamos, sobre todo para la parte aquí que tiene que ver con el análisis de contexto. Entonces, empiezo justo con ese contexto porque no estamos en Guanajuato, justamente, y conviene presentar lo que ha pasado ahí, aunque sea en 5 minutos, porque ha sido muy, muy rápido el crecimiento de la violencia, múltiples violencias en el estado, que desde 2018 está en primer lugar en términos de homicidios dolosos y también en fenómenos que a veces se relacionan, a veces no directamente, como el hallazgo de fosas clandestinas y el aumento espantoso de las desapariciones que se sextuplicaron prácticamente desde 2018 a la fecha, se multiplicaron por 6 veces, como vemos en la gráfica, ahora teniendo en el estado más de 3.500 personas, según datos oficiales, ¿no? Y sabemos que la cifra negra y las personas que no denuncian son a veces muchas más en realidad, y de eso se tiene testimonio desde los municipios y desde los colectivos que tienen un registro de eso, ¿no? Eh, este mapa también nos da una idea de que más de 30 municipios de 46 en el estado han tenido presencia de este tipo de hallazgos, y justamente el proyecto de memoria y de construcción de paz es alrededor de uno de estos sitios, que fue en Salvatierra en octubre de 2020, y aquí es el tema que vamos a platicar. Frente a esta situación, en tan solo 2 años y medio se formaron 15 de los 17 colectivos de búsqueda de personas en la entidad. Eh, Ha sido un proceso muy, muy rápido, paralelamente de lucha y resistencia, junto con un proceso doloroso, ¿no? En que se ha multiplicado, ¿no? Pues las familias unidas, pero también en general el número de víctimas y de familias en el Estado por la situación de violencia que vivimos y que bien han conocido en otras entidades, incluyendo aquí en Sinaloa, desde antes de que en Guanajuato empezara a aparecer, ¿no? Entonces, bueno, un poquito el contexto y los antecedentes de la ciudad de Salvatierra primero, luego del propio colectivo y del sitio de memoria, y lo que se ha realizado en este año, año y medio en que se ha trabajado ahí en el sitio, ¿no? Salvatierra es un pueblo chiquito, un pueblo mágico, de hecho, oficialmente, con menos de 100.000 habitantes y con una población que va a la baja. Aún así, tiene una de las tasas más altas de homicidios sobre la población de México y seguramente de Guanajuato, y de tasa de desaparición de personas por sobre la población. Ahorita un poquito se ve aquí. También ha vivido procesos de despoblamiento, no solo debido a la violencia, que sí hay casos, pero también a un proceso histórico de migración desde el sur del estado de Guanajuato hacia Estados Unidos, temporalmente o permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, este es un mapa de homicidios. No voy a hablar mucho de las cifras en sí, simplemente es que no ha parado, han crecido, ha habido disminución a lo mejor el último año, sigue siendo el primer lugar nacional, y en donde Salvatierra, en cambio, vive hasta un crecimiento en el propio pueblo, en las comunidades, las rancherías, de donde ha habido desapariciones masivas, este, o múltiples homicidios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente para hablar de esas tasas, ahí van a estar.
pero prefiero ahondar más en el proceso de construcción de memoria. Entonces, bueno, simplemente para decir que Guanajuato vive esa oleada de violencia que otros estados cíclicamente viven también. Eh, es en octubre del 19 cuando el entonces colectivo Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia, que hoy, digamos, está dividido en dos, pero una parte es Ángeles de Pie por Ti, que se quedó en Salvatierra, y Mariposas, sobre todo en Celaya y otros municipios. Pero bueno, digamos que las familias en ese entonces piden una búsqueda que se construye ya con la recién creada, apenas 3 meses antes, Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Nacional y los colectivos de ese entonces, en su mayoría, y un grupo de acompañantes de sociedad civil. También hemos podido participar desde la Plataforma por la Paz y la Academia, también desde la Ibero León, en esa observación, acompañamiento y trabajos en el mismo sitio. Y en el lapso de unos 40 días se encuentran un verdadero sitio de exterminio, un lugar de concentración y de asesinatos masivos que funcionó durante años, básicamente por lo menos 3 años, con 80 cuerpos y 65 fosas, eh, allí distribuidas en un predio relativamente chiquito, al lado de Río Lerma, un lugar anteriormente turístico incluso, ¿no? De esparcimiento de la población. Eh, entonces, a raíz de eso, aquí viene un poquito el mapa de la ciudad y la zona muy céntrica, muy cercana a la plaza, a la zona, digamos, turística también y al barrio de San Juan. Y también muy cerca del otro lado del río está el parque, el ecoparque El Sabinal, que es un lugar maravilloso, súper protegido y que contrasta muchísimo, claro, con el otro lado del río, ¿no? Que también era un lugar turístico, se le llamaba El Salto, que ahí se echaban o pedían propina a los chavillos y entonces era un lugar de ese tipo y ahí está más el mapa con el satélite, cerca de la fábrica, una fábrica y cerca del rastro municipal. Eso nos habla de un espacio de impunidad, ¿no? Prolongada, a sabiendas, por lo menos de la población local, de la policía municipal y otras autoridades, hay que deducir de lo que sucedía pues ahí, ¿no? Un espacio utilizado durante meses y meses. Estos son algunos accesos. Y básicamente la idea del colectivo ya Ángeles de Pie por Ti es en 2021 transformar el lugar, primero para que no pueda ser utilizado nuevamente para, digamos, crímenes de ese tipo y violaciones a derechos humanos, y también para dignificar la memoria de quienes ahí fueron encontradas y encontrados, y también de quien todavía pues siguen buscando, ¿no? Entonces, la idea es del exterminio a la memoria para la no repetición y dignificación. Un sitio de memoria que dignifica a las víctimas que fueron localizadas, pero también un espacio para la sociedad, los familiares, un espacio plural. Entonces tiene dos elementos, cuando menos, un sitio físico, un jardín de la memoria, los elementos que las familias quisieran incluir, árboles, fuentes, símbolos de vida, eh, y bien también una parte de memoria, es decir, reconstruir una memoria individual y colectiva alrededor del propio sitio. Entonces, de ese elemento de la memoria es que se encarga de alguna manera la investigación desde la universidad también, junto con organizaciones que ahí ya acompañan al colectivo desde antes, como Serapaz, eh, y participan también otros equipos, un equipo de memoria y verdad que es parte de la Subsecretaría en Derechos Humanos de Gobernación, está facilitando los trabajos, no está directamente en todo, pero también facilita, y autoridades del orden estatal y federal se han involucrado, ¿no? Ahorita lo vemos mejor. Todo esto es básicamente lo que ya mencioné, ¿no? Los hallazgos y por qué ese sitio en especial para la historia de Guanajuato y en parte del país es particular. Ya había habido búsquedas antes, oficialmente, y claro, por parte de las familias desde mucho antes, ¿no? Años antes, pero de manera organizada, como colectivos y con las autoridades, etcétera, fue la primera búsqueda en que participaron
bueno, salvo un colectivo, pero participaron prácticamente todos, con una solidaridad que no se había visto durante 40 días con un equipo de acompañantes de sociedad civil, que fue el primero que se creó, de la mano con sobre todo las comisiones, la nacional y la estatal, y con una renuencia tremenda de fiscalía en ese caso, que transformó el sitio en un sitio de disputa política en ese entonces, con la fiscal especializada, sosteniendo incluso hasta la fecha, todavía del 2020, que no había fosas en Guanajuato, con esa fase de negación que todas, yo creo, han vivido aquí, ¿no? Hasta que luego sí se reconoce y hasta adoptan el tema y aún así hay una opacidad en la información y lo trabajan, etcétera. Ahí se demostró todo eso, como cuando una semana después encontraron otro sitio parecido a Salvatierra que hubiera podido ser trabajado por las familias también que lo reclamaban y no permitieron el acceso. Se encontraron ahí 51 personas en Cortázar, en Cañada de Caracheo, al lado de Salvatierra. Y entonces Salvatierra sí fue apropiado por las familias, digo, y ahí hay esa suerte de que se pudieron trabajar ahí y entonces supervisar y trabajarlo. Y Cortázar, no, para nada, ni siquiera la comisionada nacional pudo entrar al sitio. Y entonces ahí está al mismo tiempo una fiscalía trabajando en uno de una manera y en otro de otra. Y entonces una ausencia, no se han presentado ahí el fiscal general, ni el gobernador, ni secretaria de gobierno en ese entonces. Es decir, un sitio masivo de exterminio, básicamente abandonado por las autoridades, que lo daban por cerrado, además a mitad de la búsqueda, hasta que se descubrieron la otra mitad de las personas ahí, ¿no? Entonces hubo una disputa ahí, hasta de ruedas de prensa, etcétera, en que finalmente ya desde ese momento la fiscalía empieza a tipificar las cosas clandestinas, a incluirlas, a crear una página web insuficiente a la fecha, pero por lo menos la creó, y una unidad de identificación de personas, ¿no? El colectivo pasó rápidamente las fotografías y los momentos, ha trabajado junto con Serapaz, sobre todo, ¿no? Su acompañante, digamos, principal desde sociedad civil, pero también la Ibero y un equipo que ya mencioné, para transformar ese sitio. Aquí vienen todas las instituciones participantes y trabajar la memoria, dignificar la vida de las personas que ahí se encontraron, de quienes todavía son buscadas. Y entonces ha habido una serie de trabajos, ¿no? Aquí sin entrar a detalles, son tópicos de los que son parte de las entrevistas de historia de vida con las familias, ¿no? Desde la vida personal, su vida en la infancia, hasta llegar a la desaparición de un ser querido y cuando ya hay una transformación al entrar en el colectivo y el tema del sitio de memoria, ¿no? Como los temas que trabajamos en general. Y por otro lado, sobre todo con organización de Serapaz, participación del Centro PRO también en algunas ocasiones, pues ha habido una serie de reapropiaciones del sitio, ¿no? El sitio de memoria, como la tierra, es de quien lo trabaja realmente y es del colectivo, aunque es de un particular, y hay ese intento justamente ahora en estos días, ¿no? De poder tratar para que vuelva, digamos, pueda ser parte de la comunidad, ¿no? Entonces se apropian con diferentes actos, desde hasta actos religiosos, pero no propiamente católicos en sí, ¿no? También se acepta normalmente cualquier tipo de fe y espiritualidad, justamente para ser incluyentes. Aquí ha participado también la Ibero con su componente jesuita, ¿no? Que son, las Iberos son parte del sistema jesuita, y diferentes iniciativas también en el centro de la ciudad que han tomado también de otros estados, ¿no? Los árboles de la esperanza, los tendederos, los listones, los árboles de la memoria, en el centro de Salvatierra, y el símbolo que son los colibrís, ¿no? Esas almas que se levantan al cielo y que regresan, que pueblan, digamos así, el sitio y la memoria de la gente, ¿no? Y que pueblan también Guanajuato como elemento muy bonito de la comunidad. Entonces, bueno, hubo un trabajo de ese tipo sobre el propio Río Lerma, visto como un testigo, un sobreviviente de la violencia también, de muchas batallas históricas, pero también de las batallas de hoy por ahí. El reconocimiento a los profes Javier Barajas y Lupita, bueno, perdón, papás de la maestra Lupita, Javier y María del Tránsito, por parte de Frontline Defenders, y una ceremonia que trató de
unir también a los colectivos de la entidad, ¿no? Y finalmente, la incidencia aquí fue en el último foro, que el último, el más reciente, ¿no? No va a ser el último, sino que va a haber mucho vida por vida, paz y memoria, más talleres y una visita el 4 de noviembre pasado, justamente de nuevo al sitio, con gente que todavía nunca había pisado ahí. Hay muchas mamás que están en Estados Unidos todavía y vienen cada 3, 4 meses para seguir su caso y no habían ido al sitio, ¿no? Entonces, bueno, un comunicado del colectivo que acaba de salir, está en Twitter, se puede apoyar también difundiéndolo y la participación ya que empieza a verse cada vez más de colectivos de otros lados, como Fundec, colectivos de madres de migrantes en Chiapas y Por Amor a Ellos de Jalisco, por ejemplo, ya presentes en los foros, ¿no? Entonces aquí es la visita del sitio, ¿no? Los globos y los diferentes elementos que empiezan a crear memoria colectiva. Ya la gente al estar ahí está ya viendo como propio, ¿no? El sitio se está apropiando y él, entonces ahí es la lucha para que burocráticamente se destrabe. Entonces, compañeras de otros estados y la siembra del primer arbolito para, para la memoria, ¿no? O sea, aquí dejo la palabra, perdón por el tiempo que creo que ha ido un poco más allá, pero vamos. Muchas gracias. Gracias.